Sé que aquellos de ustedes que están en el ministerio se dan cuenta en su iglesia, están tratando que su iglesia se conforme más a la palabra de Dios y a la voluntad de la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Tener la tarea de hablar del estado de la iglesia abre todo tipo de posibilidades. Entonces, tuve que estrechar todo, tuve que reducir todo y lo reduje de manera particular en una porción de la Escritura a la que llegaremos en un momento. En las últimas semanas, incluso meses, he estado predicando desde este púlpito acerca del reino invisible, tratando de distinguir para nuestra congregación, a aquellos que están alrededor del mundo escuchando, la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y obviamente están diametralmente opuestos entre sí. Hemos tratado de ayudar a muchas personas que han estado viniendo a nuestra iglesia nuevas a entender las realidades elementales de en qué consiste el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y se reduce, creo yo, a dos afirmaciones que definen todo, donde el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, es un reino que existe paralelo al reino de este mundo, al reino de las tinieblas, pero no se mezcla. La otra cosa que nuestro Señor dijo está en el capítulo 17 de Lucas, en donde dice: el reino de Dios está en medio de vosotros. Y eso quiere decir que el reino está aquí, porque el rey está aquí, y donde el rey reina, el reino existe. Y eso significa que se reduce a creyentes, a los corazones de los creyentes como individuos, como también de manera colectiva en la iglesia. Entonces estamos, por así decirlo, somos un reino aquí en el mundo, no del mundo, diferente del mundo, existiendo en un universo paralelo, imperceptible para el mundo. El apóstol Pablo dijo: no se manifiesta lo que somos, porque aún no se ha llevado a cabo. El apóstol Juan dijo: no se ha manifestado en lo que seremos, y eternamente el reino somos, eternamente son el pueblo de Dios y hemos sido redimidos, somos morados. El Rey habita en nosotros y le pertenecemos al reino eterno. Ellos no pueden distinguir eso. Hay un sentido en el que eso no es posible. Lo que es posible es que ellos odien todo lo que hay en nosotros, todo acerca del reino de la luz. Entonces, he estado tratando en las últimas semanas ayudarle a nuestra congregación a separarse del mundo de manera elemental en términos de su identidad, porque lo que en mi mente es lo que es el error más serio en la iglesia es el tener asociación con el mundo. Esto no es nada nuevo y adopta diferentes formas en todo periodo de la historia. Entonces, quiero hablar de la necesidad de que la iglesia entienda que no puede asociarse con el mundo en ningún sentido real. Vamos a hablar de eso a partir de varios pasajes. Entonces, comencemos al ver Mateo 16. Mateo 16. Vamos a retomar la historia tan conocida de la confesión de Pedro en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Ese es el momento más elevado de la vida de Pedro. Cada uno de nosotros nos encantaría que el Señor nos dijera: lo que acabas de decir es directamente del cielo. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el punto alto de Pedro. Ese es un punto tan alto que el Señor dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas son palabras, palabras asombrosas. Son identificaciones sorprendentes dadas a Pedro. Él es parte del cimiento de la iglesia. A él se le dan las llaves del reino. Eso quiere decir que ve y dile a la gente que entre al reino, y lo que se le da ese tipo de autoridad delegada al poderle decir a la gente: esto es lo que evita que entres, esto es lo que hace posible que entres. Y este es el punto alto de Pedro, y él está hablando por parte de Dios, y ese es el testimonio mismo de Dios. En una contradicción inmediata a eso, ve el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. En el espacio de unos centímetros, él va de hablar por parte de Dios a representar a Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es el punto definitivo en la vida de Pedro, del punto más alto al punto más bajo. En dos pasajes adyacentes: quítate de delante de mí, Satanás. Ahora observe que Jesús le dijo esto a un apóstol, al apóstol líder, al apóstol que sería un testigo ocular de la resurrección, el apóstol que predicaría el primer sermón en la fundación de la iglesia en Pentecostés, el apóstol que sería el predicador en la primera mitad del libro de los Hechos. Quítate de delante de mí, Satanás. Eso es lenguaje fuerte. El Señor usa el verbo upage. Vete. Es una reprensión fuerte. Y aparece en otro lugar en Mateo, en el 4º capítulo, en el versículo 10, cuando Satanás vino a tentar a Jesús, y Jesús le dijo a Satanás, le dijo lo mismo al diablo. Jesús le dijo a Pedro exactamente lo que le dijo a Satanás. Y esa es la razón por la que él le da seguimiento a eso al decir: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La reprensión más fuerte: tú has adoptado los intereses del diablo. La tentación era la misma. ¿Cuál fue la tentación? Fue la misma. ¿Cuál fue la tentación de Satanás? Darle al Señor los reinos del mundo sin la cruz, ¿verdad? La corona sin la cruz, el reino sin la cruz. Póstrate delante de mí, yo te voy a dar todos esos reinos. Y él en la actualidad le dice lo mismo a los evangélicos: si evita la hostilidad, evita la persecución, evita la ofensa, puedes ajustar el mensaje y puedes tener el reino sin la cruz. Puedes tener la corona sin la cruz. Esta es la reprensión más devastadora que jamás salió de los labios del Señor para un discípulo. Has adoptado la postura de Satanás. Estás en asociación con el diablo cuando usted piensa que va a haber una corona sin una cruz. Cuando usted piensa que usted va a lograr los propósitos de extender el nombre de Cristo mediante el Evangelio sin sufrimiento. Todo lo que podría ser identificado bajo el nombre de pragmatismo está diseñado para eliminar el sufrimiento. Y nuestro Señor dice: me eres tropiezo. Pedro significa piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro va de ser una piedra, una roca, a una piedra de tropiezo. Si usted quiere
estorbar los propósitos de Dios, entonces adopte la causa del diablo para extender el reino sin el conflicto, extender el reino sin el sufrimiento, extender el reino sin la cruz. No pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La peor reprensión, claro, para este discípulo amoroso que simplemente quiere ayudarle a Jesús, ¿verdad? Solo quiere ayudarle a Jesús, ayudarle a evitar el sufrimiento, y ese es el camino del diablo, siempre tratar de hacer que los cristianos piensen que el reino de la luz puede extenderse sin sufrimiento si hacen ciertas concesiones y compromisos con el reino de las tinieblas. El pecado de Pedro ha sido repetido de manera incesante a lo largo de toda la historia de la iglesia y está siendo cometido en la actualidad. Está tratando de gente que trata de ayudar a Jesús a extender su reino al hacer tratos con el diablo. Todo esfuerzo por extender el reino mediante cualquier técnica humana es hacer la obra del diablo. Jesús dijo: me odian porque les digo que sus obras son malas. En Juan 7:7, en Juan dijo: si a mí me aborrecieron, los van a aborrecer a ustedes. Esto va con el paquete. Pero siempre existe esta propensidad entre líderes débiles de tratar de evitar la hostilidad. Buenas intenciones e incluso amor hacia Cristo, haciendo esfuerzos de extender el reino mediante la promoción política, el pragmatismo, el cambio social, el evangelio superficial, entretenimiento, manipulación emocional, aceptación del pecado. Todo eso es entrar a las tinieblas y hacer la obra del diablo. El camino de nuestro Señor es mantenerse del lado del reino de la luz. Y hay una línea que está claramente trazada entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En 2 Corintios capítulo 10 hay un pasaje definitivo que le voy a pedir que vea, 2 Corintios capítulo 10, y usted está familiarizado con él, versículos 3 al 5, en donde el apóstol Pablo dice: porque aunque somos humanos, versículo 3, no usamos armas humanas, no podemos hacer una guerra sobrenatural con estrategias humanas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En lugar de hacer alianzas con cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios, las derribamos, las aplastamos. Y estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estamos prontos para castigar toda desobediencia. Esto simplifica la vida en el reino, la cual es total y completa obediencia a Cristo. Y cualquier cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la obediencia a Cristo, traemos la verdad para confrontar eso, como si estuviéramos aplastando, derribando fortalezas ideológicas llamadas argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Nuestro trabajo consiste en no hacer alianzas con el mundo y pensar que al hacer eso podemos extender el reino, como si Satanás viniera al lado de Cristo para ayudarle al edificar su iglesia. Todo lo que está en el mundo está pasando, ¿verdad? Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo tiene una vida de repisa muy corta. Juan 4. Santiago 4:4. La amistad del mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios. El reino de la luz no necesita ayuda del reino del diablo. No necesitamos un grupo político en Washington. La promoción política con algún tipo de noción rara que de alguna manera los políticos pueden ayudarnos a extender el nombre de Cristo. Es irrelevante cuáles sean las leyes en cualquier país. No tiene nada que ver con el reino de la luz.
No importa qué leyes se promulguen o no se promulguen, qué leyes beneficien al reino, por lo menos en un sentido temporal, o qué leyes hacen que sea más difícil ser un cristiano, tienen un efecto cero para extender la iglesia. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo triunfará, dice Pablo en 2 Corintios 2, siempre triunfamos en Cristo Jesús, ¿verdad? No tiene asociación con el mundo. No necesitamos buscar la atención del mundo, no necesitamos buscar los intereses del mundo, como si de alguna manera hacer eso abre un camino para que la gente sea salva, cuando lo único que necesitamos hacer para traer a los elegidos a la salvación es predicar el Evangelio. El camino de nuestro Señor es quedarse del lado de la luz. Los evangélicos se han vuelto como Pedro, ofreciendo un mejor camino. En lugar de la proclamación valiente, sin compromisos del Evangelio, amorosa del Evangelio que ofende al pecador, y busca romper la comodidad del pecador y el contentamiento del pecador al traerle la realidad del juicio de Dios. Los evangélicos se han vuelto como Pedro, están buscando alianzas con Satanás y piensan que de alguna manera pueden ayudar al reino. Le dije a la congregación hace unas semanas atrás, realmente yo nunca podría preocuparme por la libertad religiosa. Nunca pelearía por la libertad religiosa porque no voy a pelear por la idolatría. ¿Por qué pelearía? Porque el diablo tuviera tantas religiones falsas como fuera posible y estuvieran disponibles a la gente. Bueno, la gente dice, eso es terrible decirlo. ¿Qué acerca del cristianismo? El cristianismo avanza, haya o no libertad religiosa, y siempre habrá libertad religiosa que promueven las mentiras. Toda religión falsa florece bajo la libertad religiosa porque promueve las mentiras. Pero independientemente de cómo sea eso, los cristianos siempre son el objetivo, incluso con libertad religiosa, siempre son el objetivo con la hostilidad que viene contra ellos. Los apóstoles voltearon de cabeza al mundo sin ayuda del mundo, sin acción social. El reino malo de las tinieblas odia lo que Dios ama y ama todo lo que Dios aborrece, y el reino de las tinieblas nunca es un amigo de la luz. Los gobernantes malos han intercambiado la verdad de Dios por las mentiras y operan bajo el archimentiroso Satanás mismo, quien es el mentiroso y padre de mentiras. No hay absolutamente razón para que nosotros hagamos una asociación con él, y voy a explicar esto un poco más conforme avanzamos. Todos los gobernantes impíos son adelantos del anticristo. Apocalipsis 13, 1 al 9. Todos los gobernantes impíos son adelantos del anticristo. Entonces usted tiene dos reinos. Uno, el reino de Dios, el reino de la verdad, el reino de Cristo. El otro, el reino de Satanás, el reino de las mentiras, el reino del anticristo. Entonces, ¿cuál es el mandato de la iglesia en el mundo? Hay varios pasajes que podríamos ver. Permítame llevarlo a Efesios 5, porque lo expresa. Efesios 5, y podemos retomarlo en el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 7. No seáis partícipes con ellos. Usted no tiene ninguna alianza con el reino de las tinieblas, que sería justa o recta. No se engañe. Versículo 6.
por palabras vanas. No se ha engañado, no está en ninguna alianza con el reino de las tinieblas. En Colosenses capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Capítulo 3. Palabras conocidas. Y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Incluso ahí en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es el resumen de su vida, está relacionada a Dios por Cristo. Todo en su vida está relacionado con el que reina en el reino de las tinieblas. Ahora, podemos hablar de esos pasajes, pero hay otro del que quiero hablar y quiero que vea conmigo, 2 Corintios capítulo 6, y un pasaje muy conocido, pero creo que pasado por alto para el perjuicio de la iglesia, ciertamente en este periodo de tiempo. 2 Corintios 6, 14. Hay mucho que decir y es difícil tratar de apretarlo en el tiempo que tenemos juntos. La afirmación de apertura en el versículo 14 no necesita mucha explicación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Es difícil de entender eso? Es difícil de entender. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es una afirmación sin aclaraciones. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la contaminación es la contaminación de esas alianzas. Dos reinos que se oponen. Uno, marcado por la justicia, luz, Jesucristo, los creyentes y Dios. El otro, marcado por la impiedad, tinieblas, Belial, incrédulos y los ídolos. No hay posibilidad de hacer que estos dos reinos se unan en ninguna asociación, en ninguna comunión, en ninguna armonía, en ningún acuerdo o beneficio mutuo. Uno es antiguo, el otro es nuevo. Uno es terrenal, el otro es celestial. Uno es mortal, el otro es que da vida. Uno es material, el otro es espiritual. Uno es mentiras, el otro es veraz. Entonces el mandato es, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso no significa que usted debe divorciarse de un incrédulo. Pablo se dirige a eso, ¿no es cierto? En 1 Corintios 7. Eso no significa aislamiento, porque Pablo mismo dice, yo soy todas las cosas, para que de alguna manera gane a unos. Y Jesús dice en Juan 17, en su oración sumo sacerdotal, no pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno.
Entonces no estamos hablando de aislarse, estamos hablando de unirse y tenemos que ver eso porque realmente es muy importante. Significa unirse en yugo desigual y creo que eso está en una traducción. Es una bueno porque este comentario, este mandato realmente no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es una prohibición basada en Deuteronomio 22:10. Y Deuteronomio 22:10 dice, no vas a arar con un buey y un asno juntos. No puede usted trazar un surco derecho con dos bestias diferentes, con dos disposiciones diferentes. Están diseñados en dos maneras diferentes. Usted no puede conectarse en una causa en común, esa es la idea. Usted no puede conectarse en una causa unida. Esto no es nuevo. Jeremías habló de eso en uno de los pasajes más maravillosos de Jeremías, capítulo 2. Escuche esto. Ve y proclama en los oídos de Jerusalén, oíd, hablándole al pueblo judío. Me acuerdo de el amor de que cuando me seguías en el desierto por una tierra que no estaba sembrada. Israel era santa a Jehová y vino maldad sobre ellas y la maldad vino sobre ellos. Oíd palabra de Jehová, oh casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Hubo un tiempo cuando eras como una novia y estabas disfrutando la intimidad y bendición de nuestra relación como una recién casada. Fuiste protegida por mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y aquí está la condenación específica. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Desviación de la relación con el Dios verdadero. Por tanto, contendré aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Y al final del capítulo, él dice esto: mi pueblo cometió dos males, me han dejado la fuente de aguas viva para cavar para sí mismos cisternas rotas que no pueden contener agua. ¿Por qué el pueblo de Dios hace eso? Porque desertan al mundo. Esto no es nada nuevo. Esta fue la historia de Israel, como también la historia triste de la iglesia. Y Satanás siempre busca estorbar la obra de Dios. Hace eso al unir a la iglesia al reino de las tinieblas. Y vemos eso en Mateo 13, en donde el Señor dice que Satanás va a venir a sembrar cizaña entre el trigo y va a seducir, o sea que el diablo seduzca a la iglesia mediante incrédulos o mediante el mundo. Ahora, la influencia actual dominante de la iglesia que deserta está en el área del feminismo, racismo, la homosexualidad, y esto ha creado un caos masivo entre los evangélicos. El reino de la luz uniéndose a la filosofía racista, amarga, vengativa, sin gracia, la filosofía de el interseccionalismo, feminismo, que ha sido promovido por el alumbramiento 300 años atrás, y odiándolo, rechazando a Cristo. Y esas filosofías son las personas más inmorales que llegaron a un punto de intelectualismo, a un punto de influencia intelectual. Todos los asuntos que generaron a nivel social ahora se han vuelto el interés de la iglesia. La iglesia se está esforzando por asociarse con el mundo
al buscar arreglar las cosas en el planeta. Sabemos que hay muchas cosas que están mal. Eso no es nuevo. Génesis 6, el Señor vio a la tierra y vio que había de continuo mal y solamente mal. Entonces, si usted va a arreglar el planeta, usted tiene un problema, tiene un trabajo bastante grande. Si usted va a hacer que todos los problemas sociales sean corregidos, si usted va a arreglar todo abuso, ese es un problema muy desafiante, particularmente si usted no hace nada por cambiar a la gente, porque usted va a descubrir que la gente pecaminosa va a pecar, y si usted coloca una barrera en una categoría para prevenir, evitar un pecado, simplemente se van a desviar y van a buscar otra manera de expresar su pecado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia al unirse en una causa en común con el mundo? Una causa en común con estas distorsiones de la verdad y la realidad, con sus filosofías que odian a Cristo y a Dios. El pasaje de Pablo aquí es muy, muy poderoso. Entonces, escarbemos un poco. Quiero que lo vea desde el punto de vista de tres perspectivas que son las más obvias: pasada, presente y futura. Él está haciendo referencia al pasado ahí, si por lo menos de una manera breve, al abrir el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. De nuevo, toma eso de Deuteronomio 22:10, y eso me lleva al Antiguo Testamento. Veamos el pasado. ¿Cuál fue la actitud de Dios hacia las asociaciones entre su pueblo y el mundo en el pasado? Bueno, el Antiguo Testamento está lleno de prohibiciones. Veamos algunas de ellas y regresemos ahí para que tengamos el panorama completo. Hay muchos lugares a los cuales ver, pero veamos el capítulo 23 de Éxodo, el capítulo 23 de Éxodo y versículo 31. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Ahora, hemos establecido ahí la realidad de que Dios le dice a Israel: necesitas quitarlos de la tierra, porque no puedes sobrevivir a su presencia. Así de poderosa y seductora es la influencia del mundo impío para el pueblo de Dios. Necesitas conquistarlos, necesitas destruirlos, necesitas expulsarlos, porque no puedes sobrevivir si ellos todavía están ahí. Así de poderosa y seductora es la influencia del mundo. En el capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. En otras palabras, esto es tan poderoso y tan engañoso que la presencia misma de estos idólatras va a atraerte y te va a aspirar. En Deuteronomio capítulo 7, conforme estaban ahí de pie, a punto de entrar a la tierra de la promesa, hay una reiteración de estas advertencias. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual entrarás, capítulo 7 de Deuteronomio, para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo.
No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Esto es acción extrema por parte de Dios para proteger a su pueblo de la influencia poderosa, seductora del reino de las tinieblas. Además, no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y después esta sorprendente afirmación: sino por cuanto Jehová os amó. El Señor los ama, y debido a que los ama, desea protegerlos. Y eso significa, Él va a destruir a todos aquellos que los rodean a ustedes, que quieren seducirlos en las tinieblas. Esa es su voluntad para ustedes, para que estén así de protegidos. Ahora sabemos que obviamente no hicieron eso, no se aislaron, no destruyeron a esos pueblos, no los sacaron de la tierra, y claro que se volvieron idólatras. Isaías 30, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan sus planes, pero no el mío. Eso se oye como Mateo, ¿no es cierto? Sus intereses son sus intereses, son intereses de los hombres, los intereses del hombre, pero no de Dios, que ejecutan un plan, pero no el mío, hacen alianzas, pero no con mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Esto es buscar protección política por parte del pueblo de Dios y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Qué raro es eso. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Lo único que va a obtener usted de las alianzas de Egipto es vergüenza y oprobio, y va a presentarle de manera clara al mundo que está viendo que usted no confía en su Dios. Entonces, en el capítulo 31, él dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Usted no saca nada de una alianza con el mundo. Usted no saca nada de confiar en líderes mundanos políticos. Entonces, esa es la perspectiva pasada, implícita por el versículo 14. Regresemos a 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso nos recuerda de esas prohibiciones del Antiguo Testamento. Y usted sabe que Dios hizo tantas veces para aislar a Israel con las leyes del alimento, requisitos para la ropa, calendario. Todas esas cosas fueron para proteger a Israel de las tinieblas que eventualmente, tristemente, los absorbió. Ahora pasemos al tiempo presente. Muy bien. Ahora Pablo entonces está hablándonos a nosotros, a la iglesia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Tiempo presente. 5 comparaciones. Es casi como si usted quiere decir: muy bien, lo entiendo, antes de que usted llegue a la número 5. 5 comparaciones hablan del asunto de la vida de la iglesia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Compañerismo es meteke, es usada únicamente aquí en el Nuevo Testamento, pero está relacionado con una palabra que es usada en Lucas 5 para hablar de los asociados en
el trabajo de Pedro en Lucas 5:7 y también en Hebreos 3:1 y 14. Entonces, este es un compañerismo genuino en un esfuerzo en común, un esfuerzo en común. No es como si usted estuviera sentado a alguien que está viendo algo, sino que es estar en un acuerdo, un esfuerzo en común. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Mateo 7:23, Jesús dijo, y usted recuerda esto bien, dijo, usted nunca va a entrar a mi reino porque son injustos, hacen maldad. En 1 de Juan, capítulo 3, esa distinción definitiva entre la gente de las tinieblas y la gente de la luz va así. Todo aquel que practica pecado también practica impiedad, porque el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar el pecado. Sabéis, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eventualmente, es de manera, esto es exclusivo, la distinción es exclusiva. Entonces, la primera afirmación es qué alianza, qué causa en común tiene la justicia con la injusticia. En segundo lugar, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, la primera tiene que ver con la virtud o falta de virtud. La virtud o falta de virtud se manifiesta en justicia o injusticia. Este es un poco más profundo. Esto tiene que ver con la naturaleza. ¿Qué comunión, qué koinonía tiene la luz con las tinieblas? Estas cosas, por definición, son opuestos. La luz es una metáfora para la luz y la verdad. Las tinieblas es una metáfora para las mentiras y la iniquidad. Los hijos de la luz y los hijos de la luz y los reinos de las tinieblas en una causa en común no es posible. No es posible buscando extender el reino. Usted puede estar en un negocio juntos, puede estar en un equipo junto, puede trabajar junto con ellos, pero no puede involucrarse en una alianza en común en vista o buscando extender el reino. Entonces, en primer lugar, él se está refiriendo a la conducta, justicia, injusticia, y regresa a la virtud y falta de virtud, justicia, a luz y tinieblas, y va a ahora la fuente de poder. ¿Y qué concordia? Que es un coneisis, de la cual tenemos sinfonía. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Esta es la fuente de poder. Ahora estamos hablando de poder. ¿Qué alianza tiene el poder de Cristo con el poder del diablo? Belial es un nombre antiguo para Satanás, significa sin valor, se usa unas 12 veces en el Antiguo Testamento. Es impensable que usted uniera a Satanás con Cristo. Impensable que usted, de alguna manera, como creyente, pensara que al predicar el Evangelio tiene que ser una alianza con un mundo ateo, sin Cristo, vengativo, lleno de odio, ideologías racistas, y pensar que esas dos van de la mano y llegar al punto de decir que eso es parte del Evangelio. Eso es imposible. Usted no extiende el reino de Dios mediante alguna alianza en ninguna causa en común con el mundo, incluso aquellos que puedan tener algunos elementos de validez. La única manera en la que el mundo va a cambiar va a ser cuando los corazones de la gente cambien, ¿verdad? El Señor quiere que veamos la cooperación con el mundo de esta manera, es unir a Cristo con Satanás. Él dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces vamos de la conducta, justicia, injusticia, a la virtud y falta de virtud, luz a tinieblas, y al poder, Cristo y Belial, al medio. El mundo opera por vista, nosotros por fe. ¿Y qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Ellos operan puramente a nivel temporal, nosotros operamos a nivel espiritual. Los cristianos somos cristianos por fe en el Señor, nuestra fe está en Él, y esa es la razón por la que no cambiamos la fuente de aguas vivas por cisternas rotas. No nos ofrecen nada. Operamos en
la esfera sobrenatural por el poder de Dios, el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Todo lo que el mundo puede hacer, lo único que puede hacer el mundo es operar a nivel natural. Nosotros confiamos en Dios, ellos confían en sí mismos. Nosotros confiamos en el Espíritu, ellos confían en la carne. Ellos confían en el poder político, el poder militar, la fuerza ideológica, poder financiero. Nosotros confiamos en Dios. Y finalmente hay identidades opuestas. Esa es una palabra grande, identidad. Él dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, versículo 16, y los ídolos? Esto es como en Ezequiel 8. Recuerda cuando Ezequiel tuvo una visión en el templo y él vio ahí trazos de ídolos en el templo y después vio dioses falsos en el templo. Es como en 1 Samuel 4 al 6, en donde los filisteos habían capturado el arca del pacto y lo pusieron en la casa de Dagón, y Dios no iba a estar al lado de un ídolo. ¿Se acuerda de la historia? El ídolo fue derribado la mañana después, y la mañana después lo levantaron. La mañana después de eso estaban cortadas sus manos y su cabeza y sus miembros. Estaba desmembrado. No tenemos acuerdo. No, nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente. ¡Qué afirmación tan sorprendente! Templo del Dios viviente. ¿Qué tiene que ver el templo del Dios viviente con los ídolos? ¿Qué acuerdo? Eso significa unión. Templo aquí es naos, significa el lugar santísimo. Somos el templo, ¿verdad? El Espíritu de Dios vive en nosotros. Juan 14:20, Jesús dijo esas palabras sorprendentes: yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Identidad es una palabra clave hoy día, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere hablar de identidad racial, identidad sexual, identidad de género. Bueno, tenemos una identidad también, y es que somos el templo del Dios viviente. Es verdad, no soy lo que parezco ser, aparezco como un hombre, pero esa es mi identidad material. Mi identidad verdadera, invisible, real, es templo del Dios viviente. Cristo está en mí. Cristo vive en mí. Y yo no puedo unir a Cristo a un ídolo. Pablo incluso habla de esto, de no unir a Cristo a una ramera, ¿verdad? Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis como los justos con los injustos, como la luz con las tinieblas. No os unáis como los que son de Cristo con los de Satanás. No se una con los idólatras, porque vosotros sois, ustedes, el templo del Dios viviente. Usted no puede hacer ninguna de esas cosas y extender el reino. Hay una verdad más climática, y está en la última sección aquí, y ese es el futuro. Y esto ha sido pasado por alto, creo, muchas veces. Entonces, esto creo que va a ser una verdad fresca para usted. Retomándolo en el versículo 16, en donde Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, puesto que tenemos tales promesas, estas son promesas. Yo haré, hablando de habitaré, andaré, seré, recibiré 4 veces. Estas son promesas. Y usted ve ahí que son citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es un mosaico de promesas del Antiguo Testamento del pueblo de Dios relacionadas, escuche con cuidado, en relación al reino, en relación al reino. El reino milenial de Cristo. Son tomadas de pasajes del reino. Como Jeremías 24, colocaré mis ojos sobre ellos, los voy a traer de regreso a esta tierra, yo los edificaré, yo los plantaré, yo les daré un corazón para conocerme, porque yo soy Jehová y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque ellos regresarán a mí con todo su corazón.
a eso se refiere esto. Cuando Él hable de andar y vivir, no le está hablando a incrédulos y llamándolos a salvación. Él ya habla de nosotros como creyentes y parte de Cristo y nos deleitamos y la luz y la justicia le está hablando a los creyentes al decirle la promesa de Dios es para el reino futuro. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Palabras conocidas de Ezequiel 37. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, lo que él está diciendo es que todas estas promesas del reino, quiere decir que las promesas de Dios van en la dirección correcta para cumplirse en el reino de Cristo en la tierra. En otras palabras, no dependen de en otras palabras, no se va a corregir todo por nuestros esfuerzos con el reino, por nuestras asociaciones con el reino de las tinieblas, sino que todo será corregido cuando Cristo venga y establezca su reino. Y entonces, teniendo estas promesas, límpiense de todas estas alianzas mundanas. Y es llamado el reino de Cristo, es el tiempo de restitución, de frescura, es Apocalipsis 19. Esta es la promesa del reino en la tierra, el reino milenial de Cristo, la regeneración, el tiempo de frescura, de restitución. Apocalipsis 19, bien, Apocalipsis 20 establece su reino y en últimas los cielos nuevos y la tierra nueva. En otras palabras, hay un día que está por venir cuando las cosas serán corregidas. La promesa del rey que está por venir a juzgar. En el Salmo 2, viniendo a reinar, culminando en el Antiguo Testamento, culminando las promesas del Antiguo Testamento. Isaías nos da elementos de ese reino. Adoración mundial global de Dios. Toda rodilla se va a doblar ante Yahweh. Todas las naciones verán su gloria, justicia perfecta y equidad, rectitud y verdad, paz entre hombres y los animales. Va a haber una estabilidad económica y va a haber gozo y paz. Todo eso vendrá. Y Dios vendrá y va a vivir entre su pueblo y andará entre ellos y serán su Dios y ellos serán su pueblo. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. El Señor Zacarías 14:9 dice, va a ser rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será el único y su nombre el único. El Señor será el único y su reino el único. El único gobernante. Entonces, oigo mucho de un mandato urbano. ¿Ha oído usted a la gente hablar de eso, del mandato urbano? Tenemos que reclamar, redimir las ciudades. ¿Sabe cuál es el mandato urbano? Le voy a dar a usted el mandato urbano en las palabras de Jesús, de manera muy específica, en Mateo 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y mientras que el mundo contemporáneo no han visto los milagros, tienen la revelación de Dios escrita y la han rechazado. Hay un mandato urbano, y ese mandato urbano es pronunciar juicio sobre todas las ciudades que rechazan al Señor Jesucristo. Y advertirles, como deben ser advertidas. En Apocalipsis 18, vi otro ángel descendiendo del cielo y teniendo gran autoridad, y la tierra quedó cegada por su gloria, y dijo, ha caído la gran Babilonia, ya se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oyó otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ese es el mandato urbano. Dígale a las ciudades lo que está por venir en juicio divino. Cuando toda la economía que esté floreciendo y sea aplastada en el infierno. Entonces, debido a lo que Dios le dijo a su pueblo en el pasado acerca de la separación del mundo, y debido a lo que Él nos dice como iglesia, como la iglesia, de separarnos del mundo, y debido al plan futuro de Dios, en el que Dios va a llevar a cabo la separación y Él va a establecer el reino de justicia y paz y gozo. El mandato para nosotros ahí en el versículo 17: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Eso es tomado de Isaías 52:11, ese gran capítulo antes del capítulo 53. Este es un llamado a la separación. Un llamado a la separación. Y vendrá el día cuando el Señor nos va a recibir en su presencia como hijos e hijas que vamos a reinar con Él en su reino eterno. Entonces, nos limpiamos, capítulo 7, versículo 1, de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa santidad? Separarse, separarnos. Nos separamos. Perfeccionando, epiteleo. Ese es un término escatológico. Adelantándose a la perfección que va a venir en el reino, adelantándose a todo lo que las correcciones que va a establecer Dios, quien es perfectamente recto. Él está hablando a la iglesia, está en el plural. Nosotros. Limpiémonos de todas malismas, todas las alianzas impías. No debemos hacer alianzas con Satanás para avanzar el reino. Lo único que hace eso es corromper el reino. Nuestro llamado es claro: brillar la luz en las tinieblas, no mezclarnos con las tinieblas. Marcos 1:15 hace una afirmación clara: dile a la gente que se arrepiente y cree en el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Bueno, dejamos a Pedro en cierta manera, de una manera vergonzosa. Entonces veamos si podemos hacer que se recupere. 1 Pedro capítulo 1. Versículo 13. Pedro ha aprendido mucho. Y él nos escribe: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Espere con expectativa su venida y su reino. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Muy bien, Pedro, lo entendiste. Sepárate, sepárese. Hágalo, porque conforme usted se dirige al Padre, usted se está dirigiendo a aquel que lo redimió a usted, no con cosas vanas como oro,
cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El precio más grande de todos fue pagado por usted. Ustedes son un pueblo único, separado. Vayamos al 1 Pedro 2, 9. Aquí está Pedro resumiéndolo, tomando mucho del Antiguo Testamento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuál es el día de la visitación? El día cuando Cristo venga y esté cara a cara con la gente que está sentado en su tribunal. Usted quiere vivir debe vivir su vida de tal manera que haya personas influenciadas y que han llegado a creer en el Evangelio y que junto con usted glorifiquen a Dios en el día de su juicio, su visitación. Entonces Pedro dejó un mensaje. El mensaje es: sepárense del mundo. Cuando usted se asocia al mundo, todo es completamente confundido. Y unas palabras finales de Pedro, al final de su última carta: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener cuidado en evitar eso, caer de nuestra propia determinación, nuestra propia convicción, nuestra propia firmeza, como aquellos que viven y proclaman la luz. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro se despide firmando al decir: simplemente enfóquense en Cristo. Simplemente enfócate en Cristo. Creo que hay situaciones ahora en donde la gente es como Pedro. Un día están diciendo algo que sale bien del cielo y al otro día dicen algo que sale del infierno. Y en el caos y la confusión de todo eso está destrozando y haciendo pedazos a los evangélicos. Porque aquellos que deberían estar ligados, amarrados, anclados por el Evangelio y solo por el Evangelio, han adoptado causas sociales y no están haciendo nada más que reacomodar las sillas del Titanic y todo está hundiéndose. ¿Cuál es el punto? Hacer eso. La única manera en la que podamos influenciar al mundo es al predicar al Evangelio, ¿verdad? Para que corazones sean transformados. Padre, te agradecemos por el tiempo de esta mañana para considerar estas cosas y tantas implicaciones para mi mente y la mente de estos hombres fieles. Gracias por su determinación de predicar a Cristo y este crucificado y predicar el Evangelio y no ser arrastrado por las cosas que le rodean, incluso algunos de ellas cosas buenas. Sabemos que Jesús nunca se metió en acción social, ni Pablo, ni ninguno de los otros apóstoles. Sabían que la única esperanza era cambiar el corazón. No servía de nada reacomodar a los pecadores en su condición pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en predicar el Evangelio y solo el Evangelio, predicar tu verdad, tu palabra, desatarla un versículo a la vez, por así decirla, para que seamos fieles en declarar todo el consejo de Dios. Esa es nuestra oración. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.